Juan, de 64 años, vive en una zona rural cercana a Curicó. Actualmente cursaba una neumonía para la cual se le había recetado un tratamiento antibiótico. Sin embargo, don Juan es poco adherente al tratamiento. Refiere que solo se lo toma cuando se acuerda. Él vive solo en una casa de madera y solo tiene como familiar a una hija, la cual no lo visita muy a menudo. Hace aproximadamente 3 días se sentía muy mal. Refería que le costaba respirar, por lo que le pidió a su vecina si lo podía llevar a urgencia. Don Juan, al llegar al servicio de urgencia del hospital de Talca, es ingresado con los siguientes signos y síntomas: saturación de 89% a FiO2 ambiental, taquipnea de 28 respiraciones por minuto, taquicárdico 110 latidos por minuto y normotenso. En la valoración realizada por la enfermera se encuentra con cianosis peribucal y distal, sibilancias y uso de musculatura accesoria. El médico, al pasar un par de horas, lo diagnostica con insuficiencia respiratoria aguda, por lo que don Juan es trasladado al servicio de medicina del hospital de Talca. La insuficiencia respiratoria se define por la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso, necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo. La insuficiencia respiratoria se produce cuando, en reposo, vigilia y respirando aire ambiental, la presión arterial de oxígeno es menor de 60 miligramos de mercurio y o la presión arterial de dióxido de carbono es mayor que 45 miligramos de mercurio. Los valores normales para la presión de dióxido de carbono oscilan entre 35 y 45 miligramos de mercurio. El aumento de esta presión por encima de los 45 miligramos de mercurio se considera hipercapnia y menos de 35 miligramos de mercurio se define como hipocapnia. Epidemiología. Las enfermedades respiratorias constituyen la tercera causa de muerte de la población chilena, con un 9,5% de las defunciones a nivel país, siendo solo superadas por las enfermedades del aparato circulatorio y los tumores malignos. La insuficiencia respiratoria aguda, a pesar de presentar avances en el diagnóstico, tratamiento y monitoreo, continúa siendo la causa de mayor morbimortalidad en las unidades de cuidados intensivos. Clasificación de la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria puede clasificarse en insuficiencia respiratoria hipoxémica o parcial o de tipo 1, cuando solo existe hipoxemia con normocapnia, o insuficiencia respiratoria hipercápnica o global o de tipo 2, en la que existe hipercapnia además de la hipoxemia. También puede clasificarse según el tiempo de instauración en insuficiencia respiratoria aguda, IRA, cuando su instauración es rápida en minutos, horas o días y se caracteriza por alteraciones en la oxigenación y en el equilibrio ácido-base. Insuficiencia respiratoria crónica, IRC. Se instaura de manera más lenta y habitualmente se ponen en marcha mecanismos de compensación fundamentalmente renales para corregir las alteraciones que se producen en el equilibrio ácido-base. Insuficiencia respiratoria crónica agudizada, IRCA. Es aquella que se produce en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica en el curso de la cual aparece un evento o la cual se descompensa. Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria aguda. Se dividen en 5 principalmente. 1. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Tiene lugar cuando la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen. La poca presencia de oxígeno alveolar implica una disminución de la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolo arterial se mantiene, pues no hay alteración en la difusión de este oxígeno alveolar. Este mecanismo lo vemos en caso de grandes alturas o cuando nos encontramos en lugares cerrados en los que se consume el oxígeno existente. 2. Hipoventilación alveolar.
se observa en patologías neuromusculares o de la pared torácica o del sistema nervioso, en las que falla la musculatura. Ocasiona retención de dióxido de carbono en la sangre, es decir, hipercapnia. Pero consecuentemente también se produce una disminución en la transferencia de oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares, lo cual ocasiona una hipoxemia y finalmente una insuficiencia respiratoria. El gradiente alvéolo arterial es normal, ya que no existe una alteración en el parénquima pulmonar. 3. Alteración de la difusión. La alteración de la difusión se observa en aquellos procesos en los que se incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar, como podría ser en una fibrosis pulmonar, lo cual provoca un aumento de la separación física alveolo-capilar, dificultando la difusión de los gases. Al no pasar todo el oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar, se produce un aumento del gradiente alvéolo arterial. 4. Efecto shunt pulmonar. Se produce cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón y realizar el intercambio de gases. El paso de la sangre venosa a la circulación sistémica puede ser a través de una vía anatómica o de una vía fisiológica. Ejemplos de ellos son las cardiopatías congénitas derecha e izquierda o las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la situación más frecuente de shunt se produce con las enfermedades pulmonares que alteran el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional, como ocurre en aquellas patologías en las que los alvéolos se rellenan de sangre, pus o moco, lo cual ocasiona que la sangre que pase por este alvéolo no se oxigene absolutamente nada, y esto producirá que el gradiente alvéolo arterial se encuentre elevado. 5. Desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Este mecanismo es el que causa con mayor frecuencia la hipoxemia. Este desequilibrio se puede producir de dos maneras. Una de ellas es la que existe una perfusión adecuada de los alvéolos no ventilados. Viene a ser el efecto shunt que acabamos de ver. En este tipo de relación, la ventilación-perfusión es baja. Esto se observa en neumonías o en el edema pulmonar. Y en la segunda forma existe una ventilación adecuada con una perfusión disminuida o suprimida, lo que viene a ser el denominado efecto espacio muerto. Y el ejemplo más típico en esta situación es el tromboembolismo pulmonar, de hipoxemia e hipercapnia. Hipoxemia, disnea, taquipnea, incoordinación tóraco-abdominal, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico. En fases avanzadas también se puede presentar hipotensión y bradicardia. En cuanto a la hipercapnia, se puede presentar desorientación, obnubilación, flapping, taquicardia, hipertensión arterial y en fases avanzadas se puede presentar hipotensión y bradicardia. Factores de riesgo. Algunos factores de riesgo que contribuyen a generar una insuficiencia respiratoria pueden incluir el hacinamiento, la contaminación ambiental, como por ejemplo el uso de estufas a leña, el humo de vehículos y los cigarrillos, entre otras cosas. Lugares de mucha altura, ser fumador activo o pasivo, o presentar algunas enfermedades cardiovasculares o respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. También presentar fibrosis quística, neumonía o embolia pulmonar. Afecciones que afecten a los nervios y músculos que controlan la respiración, como esclerosis lateral amiotrófica, distrofia muscular o lesiones de la médula espinal y un accidente cerebrovascular. También puede afectar tener problemas en la columna vertebral como una escoliosis, y también puede afectar
los huesos y músculos que se usan para respirar. Tener daño en los tejidos y costillas alrededor de los pulmones, como por ejemplo una lesión en el tórax que podría causar este problema. Diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Podemos sospechar la existencia de una insuficiencia respiratoria aguda por la presencia de síntomas y signos de hipoxemia y/o hipercapnia, sobre todo en presencia de pacientes diagnosticados con enfermedades pulmonares agudas o crónicas agudizadas o procesos extrapulmonares agudos o crónicos agudizados que potencialmente puedan desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda. En muchas ocasiones, son la presencia de clínica respiratoria aguda las que nos hacen sospechar la existencia de insuficiencia respiratoria aguda, como lo son la disnea, dolor torácico agudo, hemoptisis, entre otras manifestaciones. Gasometría arterial. La gasometría arterial es la prueba imprescindible para confirmar la sospecha diagnóstica de una insuficiencia respiratoria aguda. Además, nos informa el grado de severidad de la misma y también la existencia o no de hipercapnia y la existencia de alteraciones en el equilibrio ácido-base. Pulsioxiometría. La pulsioxiometría es un método no invasivo que permite obtener la saturación arterial de oxígeno y su monitorización continua. No obstante, puede verse afectada en casos de anemia importante e hipotensión. En condiciones normales, una saturación del 90% corresponde a 60 miligramos de mercurio de presión parcial arterial de oxígeno. Otro método de diagnóstico es la radiografía de tórax y también la radiología de tórax, que nos puede ayudar al diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria aguda. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Medidas generales. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea retirando cuerpos extraños, incluido prótesis dentales, aspirar secreciones y, si fuera preciso, la intubación orotraqueal. Monitorizar constantemente los signos vitales. Oxigenoterapia. En los casos de insuficiencia respiratoria aguda, debemos mantener una oxigenización adecuada a los tejidos mediante la técnica de oxigenoterapia. Conseguimos elevar el aporte de oxígeno inspirado y además mejorar la cantidad de oxígeno contenido en la sangre. En estos casos, el oxígeno debe administrarse mediante una mascarilla de tipo Venturi, con la cual podemos conocer la fracción inspirada de oxígeno que aportamos al paciente. Mediante este sistema podemos conseguir una FiO2 de hasta el 50%. Es recomendable, cuando las circunstancias lo permitan, realizar una gasometría arterial antes de iniciar la oxigenoterapia. En los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica agudizada o con tendencia a la hipercapnia, se debe intentar mantener una saturación de oxígeno sobre el 90% o una presión de oxígeno sobre los 60 miligramos de mercurio. Además de aumentar la FiO2, no debemos olvidar que para mejorar la hipoxia tisular también debemos asegurar el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno adecuado. Canalizar una vía venosa periférica y aportar nutrición e hidratación adecuadas. Además, se deben tratar cualquier situación que conlleve a un aumento del consumo de oxígeno, como una agitación. También se debe dar tratamiento si existe anemia o hipotensión para mejorar el transporte de oxígeno. Además, protección gástrica, si precisa, y profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Objetivos terapéuticos en la insuficiencia respiratoria. Revertir la patología subyacente y los factores precipitantes. Revertir los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Oxigenoterapia. La hipoxemia es la anormalidad más mortal en la insuficiencia respiratoria.
por lo que se debe incrementar la saturación cercana al 90% o aumentarla. Esta es la mayor prioridad en el manejo de la insuficiencia respiratoria. Además, se debe reducir los requerimientos de oxígeno, tratar la fiebre, la agitación, la sepsis, respiración dificultosa que conlleva a una marcada disminución del consumo de oxígeno. Optimizar el transporte de oxígeno normalizando el gasto cardíaco y los glóbulos rojos. Evitar las complicaciones como la injuria pulmonar, la toxicidad por oxígeno. Requisitos de autocuidado. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. En la insuficiencia respiratoria, este RAC se encuentra muy alterado, ya que afecta directamente a la función respiratoria. El paciente puede presentar disnea, cianosis, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, tos y expectoración. Esta sintomatología se da producto de alteraciones de ventilación-perfusión, por trastornos de la disfunción, TUNT, mecanismos no pulmonares y por ventilación, alterando directamente los valores de los gases arteriales, produciendo una hipoxemia y en ocasiones una hipercapnia. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. Las personas con insuficiencia respiratoria presentarán inapetencia debido a que la disnea, que es uno de los principales síntomas, aumenta al momento de la deglución. Por ende, los pacientes preferirán dejar de alimentarse. Además de esto, la propia patología provocará una disminución en el apetito del paciente. Provisión de cuidados asociados a los procesos de eliminación. Las personas con insuficiencia respiratoria pueden presentar trastornos en la eliminación como estreñimiento debido a la disminución de la movilidad y a la pérdida de líquidos. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y bienestar humano. La insuficiencia respiratoria representa un severo riesgo para la vida, el funcionamiento y bienestar humano, debido a las complicaciones que conlleva, tales como fiebre, acidosis respiratoria, paro cardiorrespiratorio, afecciones neurológicas como el coma hipercápnico, hipertensión pulmonar por hipoxemia crónica, deterioro de la función miocárdica, produciendo deterioro de la función renal, deterioro de la función respiratoria y finalmente puede producir incluso la muerte. Además, es importante mencionar que el tratamiento de esta patología es de manejo intrahospitalario, lo cual conlleva una serie de riesgos para el paciente, como lo es las infecciones asociadas a tratamientos invasivos. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. La disnea puede producir la disminución de la ingesta de agua debido a las molestias que produce, lo que puede conllevar a una deshidratación. Proceso de atención de enfermería. Diagnóstico.